México recibió 5.624 millones de dólares en remesas en mayo, lo que representó un retroceso anual del 0,9% en comparación con el 2023, según el Banco de México. Aunque fue el mejor mes en recepción de remesas, es la segunda caída en lo que va del año. ¿Por qué hay descenso en los envíos de remesas y cómo afecta a la economía del país? Lo analizamos. Y para analizar este tema está con nosotros Jesús Cervantes, director en la Dirección de Estadísticas Económicas y Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Jesús, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué han bajado por segunda vez las remesas a México? ¿Cómo se explica? Bueno, el monto de mayo, el de 5.624 millones de dólares, es el más alto en lo que va del año y es el más alto, de hecho, en los últimos 7 meses. El repunte de mayo se refleja en buena medida el efecto del Día de las Madres. En los mayos hay un mayor aumento de envíos de remesas, pero como mencionaron, la variación porcentual anual es ligeramente negativa. ¿Qué está detrás de esta disminución anual? Pues lo que está realmente es una desaceleración del ingreso por remesas de México, luego de que habían crecido desde 2021 a tasas muy elevadas, pero no es un fenómeno exclusivo de México. Lo mismo se está observando en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y de hecho el Banco Mundial sacó un estudio la semana pasada sobre perspectivas de las remesas y sobre la migración. Y lo que está mencionando el Banco Mundial es que estima que hay una desaceleración en 2024 y en 2025, ¿eh? Entonces, el fenómeno mexicano no es exclusivo de México, hay una desaceleración de las remesas. Todos estos países que mencioné, eh, las remesas provienen principalmente de Estados Unidos. En el caso particular de México, lo que observamos, viendo los datos de empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes, que son los que mandan remesas, es que en los meses de abril y mayo disminuyó el nivel de empleo con relación al primer trimestre de 2024. Entonces, la situación de la baja de las remesas depende más allá, digamos, básicamente de la situación en Estados Unidos más que de la situación en México. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Bueno, es ambos efectos. Mire, en el caso de la población inmigrante mexicana, sí tiene características distintas a la de Honduras, Guatemala y El Salvador, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que el flujo neto migratorio mexicano hacia Estados Unidos ha sido negativo. Y eso es distinto a lo que ha ocurrido con Guatemala, con Honduras, El Salvador. Eso lo que quiere decir es que independientemente de que la coyuntura esté presentando una desaceleración del ingreso por remesas de la región de América Latina y de las remesas que salen desde Estados Unidos, también refleja el hecho, un efecto más bien de largo plazo, de que las tasas de crecimiento altas del ingreso por remesas de México ya no se van a observar en el futuro, simplemente porque la población mexicana inmigrante en los Estados Unidos trae una caída de más de 1 millón de 2014 a 2022, que es el último dato disponible. ¿Cuánto representa esto para la economía mexicana? Porque en 2022 llegó a representar el 4% del Producto Interno Bruto, luego ha bajado un poquito. ¿Cuán importante es para la economía mexicana la llegada de estas remesas? En 2023 representó 3.5 puntos porcentuales del PIB, pero este descenso de 4% en 2022 a 3.5 en buena medida refleja el tipo de cambio, ¿eh? Que el peso se apreció con relación al dólar y entonces los dólares convertidos a pesos son menos pesos y ese es el efecto que ocurre. Ahora bien, vamos a ponerlo en el siguiente contexto. Las remesas para la economía mexicana son sumamente cuantiosas en su magnitud absoluta, pero es una cifra moderada con relación al tamaño de la economía mexicana, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Guatemala, Honduras, El Salvador, que son cifras de alrededor del 20 puntos porcentuales del PIB. No obstante, a nivel regional sí hay diferencias importantes en México. Por ejemplo, hay en 4 estados, en 2023, en 4 estados del país,
que son de los que tienen mayores niveles de pobreza, que son Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, las remesas en 5 estados, perdón, Oaxaca inclusive, las remesas fueron 10 puntos porcentuales del PIB, ¿sí? Entonces, aunque para la economía mexicana como un todo, las remesas alcanzan de nuevo un monto absoluto gigantesco, en términos del tamaño de la economía mexicana es una cifra moderada, pero para ciertas regiones del país, y en particular las entidades que tienen mayores niveles de pobreza, las remesas son una fuente muy importante de ingreso para los hogares. Justamente quería meterme en ese tema porque según los últimos datos del Banco de México, la remesa promedio del último mes ha sido de $381. Pero teniendo en cuenta esto que usted nos está diciendo, seguramente en estos 5 estados esos montos son mucho mayores. Porque digo, ¿qué se hace en México o para cuánto alcanza una remesa de 380 a $400? Bueno, ha ocurrido otro fenómeno que es importante. Las remesas han perdido poder de compra, básicamente por dos. Primero, porque el peso ha estado muy fuerte en el mercado cambiario con relación a la moneda norteamericana, y segundo, por la inflación interna. De hecho, en enero, mayo de 2024, el monto de remesas creció en dólares 1.9%, pero en pesos constantes, que finalmente es lo que le importa para el hogar receptor, tiene una caída de 10%. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio promedio del peso en enero-mayo de 2024 está más apreciado que el tipo de cambio promedio enero-mayo de 2023, y a eso habría que agregar la inflación interna. ¿Cómo se dan las remesas? La gran mayoría viene por transferencias electrónicas, sistemas como MoneyGram, Western Union. ¿Cómo llega la plata a México? La remesa llega en pesos, ¿sí? La remesa llega en pesos. Hay un mercado de pesos en los Estados Unidos, entonces la empresa remesadora o el banco que está haciendo la intermediación de la remesa compra pesos en el mercado norteamericano, ¿sí? Entonces el migrante cuando manda su remesa, ya sea desde un local físico o con su celular o con su computadora, ¿sí? Él sabe cuántos pesos va a recibir su familiar en México, ¿sí? Ahí mismo se hace la conversión y los tipos de cambio que obtienen son muy competitivos. ¿Quiénes son los que envían las remesas? Hablemos un poco de la gente que está en Estados Unidos o en otros países que son los que envían. ¿Quién es el prototipo del que envía la remesa a su familiar en México? El mexicano, o sea, ¿cómo es el mexicano? El mexicano es muy parecido al salvadoreño, al guatemalteco y al hondureño, ¿sí? Es una persona que hay cerca de 7 millones. Las cifras en abril, mayo, el empleo de los mexicanos inmigrantes fue de 7.462.000 trabajadores. O sea, es una cifra gigantesca de trabajadores. De ese número de trabajadores, 4.8 millones fueron hombres y 2.7 fueron mujeres. O sea, tanto las mujeres como los hombres trabajan y mandan remesas. De hecho, no sé si está enterado, acabamos de sacar un estudio sobre migración mexicana femenina y envío de remesas. Y alrededor del Sí, quería preguntarle por 32% de eso. los envíos de remesas los hacen mujeres, ¿sí? Y eso representa cerca del 28% del ingreso de México por remesas. ¿Por qué es el 32% de los envíos, pero el 28% en términos de pesos? Porque la remesa promedio de las mujeres es más pequeña que la de los hombres. Por último, quería preguntarle cuáles son las perspectivas para los próximos meses teniendo en cuenta los vaivenes de la economía de los Estados Unidos y de México. Esto que hablábamos de la apreciación del peso, la inflación, ¿cómo pueden influir en los próximos meses para las remesas? Digamos, la estimación que traemos para 2024 es de una clara desaceleración del ingreso por remesas y que ese ingreso vaya a crecer en alrededor de 3.2 a 3.8%, ¿sí? Como le digo, este no es un fenómeno exclusivo de México, se observa
en los otros principales receptores de remesas de América Latina y el Caribe, que son los países centroamericanos, la Dominicana y Colombia, ¿sí? Y eso es compatible también con las estimaciones que está haciendo el Banco Mundial de una desaceleración en el flujo de remesas hacia los países de América Latina y el Caribe. Doctor Jesús Cervantes, gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Dinero. Un placer. Seguiríamos hablando porque el tema da para muchísimo, pero seguramente en las próximas semanas volveremos a llamarlo para seguir profundizando en este tema. Era el doctor Jesús Cervantes que ha estado aquí con nosotros en CNN Dinero. Gracias, hasta luego.